¿Qué tal? Bienvenido al nuevo curso de programación PHP y MySQL orientado a objetos, desarrollado por www.cesarcancino.com. Damos por concluido el primer bloque del curso de PHP en el cual trabajamos con programación estructurada. ¿Ya? De aquí en más vamos a trabajar con programación orientada a objetos. Vamos a trabajar con clases, con métodos, con atributos, con encapsulamiento y una serie de terminologías que nos van a permitir realizar nuestras web de manera más eficiente, más segura, más livianas, y por supuesto vamos a trabajar según los estándares de ahora. En este caso vamos a estar a la vanguardia de los programadores actuales. ¿Ya? Así que eso es un poco lo que se busca. La decisión de realizar este curso y no continuar con la estructura anterior pasa básicamente porque realicé un par de encuestas en mi sitio web en donde le consultaba a mis alumnos si es que realizábamos un sistema complejo con programación lineal o uno con programación orientada a objetos, y definitivamente la respuesta que recibimos de parte de los alumnos es que efectivamente están más interesados en trabajar con este tipo de desarrollo, con programación orientada a objetos. Así que eso es lo que vamos a realizar. Espero este curso sea del agrado de todos, ¿ya? Y por supuesto, quien quiera contribuir con algo, con algún conocimiento, con algún término que quizás yo haya dicho mal, o con algún tipo de ayuda, ¿verdad? Ayuda a nivel de contenido o lo que sea, siempre va a ser bienvenido en mi web www.cesarcancino.com. Eh, Siempre es importante partir de lo más básico, ¿ya? A ir avanzando a temas un poquito más complejos. Esa es la misma lógica que vamos a trabajar en este curso, ¿ya? La verdad es que yo tengo la característica de que me gusta realizar los cursos de manera bien práctica, ¿ya? Yo trato de ser bien práctico en ese sentido, y aquí no vamos a hacer una excepción en ese caso, ¿ya? Vamos a realizar un curso netamente práctico, vamos a ir realizando ejercicios en cada uno de los videos, ¿ya? Y la idea es llegar a un nivel el cual nos permita hacer un desarrollo un poquito complejo. Por ahí hay sobre la mesa un debate que se ha vuelto bien sabroso sobre qué tipo de aplicaciones tenemos que desarrollar, si hacemos un carro de compras, si hacemos un sistema de matrículas, por ahí un sistema de facturación. Por ahí surgieron otras ideas en el camino. También yo tengo contemplado que este curso también lo vayamos ampliando a trabajar con algunas APIs de desarrollo. Ya vamos a trabajar con la API de Facebook, vamos a hacer una aplicación para Facebook, vamos a crear, perdón, una aplicación usando la API de YouTube, ¿ya? Donde por ejemplo vamos a poder subir videos desde nuestro sitio web hacia el canal que tengamos en youtube.com, ¿ya? Vamos a realizar uno también trabajando por ahí con Google Charts, ¿ya? Otro con Google Maps, que creo que son las APIs que más nos permiten tener mayor, digamos, entrada dentro de los mercados laborales. Se me escapa alguna, se me escapa por ejemplo la API de Twitter, que también yo creo que sería importante que realicemos algún tipo de aplicación utilizando esa API. Pero para poder utilizarlas, perdón, para poder utilizar esas APIs es sumamente importante conocer bien qué es la programación orientada a objetos. Por ahí yo sé que muchos de ustedes tienen que haber trabajado con Java o con C Sharp o con C++ o con algún otro lenguaje orientado a objetos, y se van a encontrar con que al ir a implementar todo ese conocimiento o esa metodología de trabajo que traen, al ir a implementarla al lenguaje PHP, se van a encontrar por ahora, porque digo por ahora porque PHP ya está mejorando en ese sentido, van a encontrarse con algunas limitantes. Por ejemplo, que quizás PHP no soporta muy bien el tema de las herencias, por ejemplo. PHP en este minuto igual recién se está integrando a partir de la versión 5 en adelante, nos está dando soporte para trabajar con clases y objetos, ¿ya? Según se dice a nivel de rumor dentro de la web, se dice que la versión 6 ya estable que se va a generar de PHP va a estar completamente orientada a objetos, así que esperemos que sea así y nos permita tener mayor flexibilidad, pero por ahora tenemos que trabajar con lo que hay. Así que bienvenidos y vamos a trabajar.
Bien, antes de partir, yo voy a asumir de que ustedes no tienen idea de lo que es un objeto, ¿ya? Y pido disculpas a quienes sí lo conocen, sí lo tienen re claro. Les pido un poco de paciencia porque la idea es que todos, tanto los que saben como los que no, nos nivelemos un poco y tengamos la misma cantidad de conocimientos, por lo menos a nivel básico, ¿ya? Evidentemente de cada uno después depende la investigación y todo ese tema que además se está comentando. Bien, un objeto es una instancia que nosotros creamos sobre algún elemento, ¿ya? Y para explicarlo siempre en las clases, en los cursos que nos realizan sobre este tipo de temáticas, nos plantean el ejemplo, el ejemplo de una persona. Una persona se entiende como un objeto porque es un ente que tiene atributos, tiene propiedades como por ejemplo la vista, tiene los ojos, tiene las manos, tiene el color de pelo, tiene el color de ojos, tiene el color de labios, tiene alguna altura, algunos son más gordos, otros son más flacos, ¿verdad? Tiene una serie de atributos, propiedades que son propias de ese elemento, de ese objeto llamado persona, ¿ya? Tiene un nombre, por ejemplo, un apellido, un número de identificación civil. En el caso de Chile, por ejemplo, es el RUT, ¿verdad? En otros países, no sé, el DNI, el número de pasaporte, lo que sea. La cédula, ¿verdad? Todo, bueno. Eso es más que todo un objeto, es un ente que tiene una serie de propiedades y además tiene una serie de métodos asociados a esas propiedades que permiten que cada una de esas propiedades o atributos puedan interactuar entre sí. Por ejemplo, si nos vamos a la persona tiene una serie de sistemas internos dentro de su cuerpo. Por ejemplo, tiene un sistema digestivo que le permite procesar los alimentos, tiene un sistema respiratorio que le permite procesar el oxígeno que inhala y exhala el ser humano, ¿verdad? Tiene no sé, un aparato endocrino, un sistema cardíaco, ¿verdad? En fin, una serie de sistemas internos que en realidad son métodos que se van ejecutando, ¿ya? Y que van interactuando entre sí y permiten que nuestro objeto persona pueda vivir de una manera normal, ¿ya? Cuando por ejemplo alguno de esos sistemas internos, vamos a llamarlos métodos, vamos a acostumbrar a llamar a esos sistemas con el término método, ¿ya? Si alguno de esos métodos por ejemplo presenta un problema, el ser humano se enferma y ya no funciona de la manera normal como lo hace todos los días. Si por ejemplo tiene un problema respiratorio, evidentemente tiene que ir a un doctor y el doctor lo tiene que analizar. Pongamos el caso, por ejemplo, de un auto. Un auto también podría perfectamente interpretarse como un objeto, ¿ya? Un objeto que tiene atributos, tiene puertas, tiene ruedas, tiene un color, tiene un tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una serie de mecanismos internos que permiten que esos atributos, esas propiedades, puedan interactuar entre sí o interactuar con el entorno, ¿ya? No sé, por ejemplo, tiene un sistema de motor, un sistema de chasis, un sistema de frenos, un sistema de audio, un sistema eléctrico, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, eso es un objeto entonces es un ente que tiene una serie de atributos o propiedades, ya sabemos lo que es, y una serie de métodos que hacen que esas propiedades puedan interactuar entre sí o con el entorno, ¿ya? Básicamente eso, si lo globalizamos más, podríamos perfectamente decir que todo es un objeto, absolutamente todo, lo que nosotros tocamos, vemos o oímos o lo que sea, puede perfectamente interpretarse como un objeto, ¿ya? Bien, para aterrizar un poco todo lo que les acabo de decir, porque de verdad es bastante abstracto, quizás un poco difícil de digerir, ¿ya? Orientémonos netamente a trabajar la temática con el lenguaje PHP, ¿ya? Nosotros hasta el video tutorial número 26, ¿ya? Hemos estado trabajando con programación lineal, con programación estructurada, ¿ya? Aquí un poco yo les muestro un esquema de lo que hemos estado haciendo. Tenemos la programación lineal, que es cuando desarrollamos todo el código disponiendo instrucciones PHP, alternando HTML con la página. Ya que es un poco lo que hemos estado haciendo. Tenemos la programación estructurada, que es cuando planteamos funciones, ¿verdad?, que agrupan actividades a desarrollar.
y luego dentro de la página llamamos a dichas funciones, ¿verdad? Que pueden estar dentro del mismo archivo o en una librería separada. Eso nosotros también lo hemos analizado. Aprendimos a crear funciones, aprendimos a llamarlas, a instanciarlas, a pasarle parámetros, ¿verdad? Pero esta tercera parte, la programación orientada a objetos, no la hemos tocado. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Es otra vertiente del trabajo con PHP. La verdad, si me lo preguntan a mí, es más de lo mismo. Ujú. Igual, ahora que lo vayamos viendo, es un poco un cambio más que todo en la metodología de trabajo y en la sintaxis que vamos a usar, pero a la larga llegamos a lo mismo. Llegamos a que creamos un archivo del lado del servidor, creamos una serie de métodos y los hacemos interactuar con archivos HTML y con códigos JavaScript, no sé, SWF, CSS, lo que sea. ¿Ya? Así que, desde ese punto de vista, es importante decir que en PHP, bueno, y en la mayoría de los lenguajes que trabajan con programación orientada a objetos, nosotros vamos a empezar a trabajar con un elemento llamado clase, ¿ya? Y todo de aquí en más lo vamos a comenzar a trabajar con clases. Por ejemplo, si queremos hacer un record set, una base de datos, para obtener el listado de, por ejemplo, registro de ciudades de un país, lo vamos a hacer a través de un método de una clase. ¿Ya? Yo les voy a enseñar a hacer esto, así que no se preocupen. Entonces, de aquí en más, todo lo vamos a crear a través de clases. ¿Ya? Y a cada una de las clases le vamos a ir creando sus atributos. Bueno, ya sabemos lo que es. Por ejemplo, si creamos una clase para persona, por ejemplo, vamos a crear el atributo nombre, el atributo color, tamaño, ¿verdad? Lo que sea. Y vamos a crear una serie de métodos. Por ejemplo, en este caso, si lo aterrizamos más al trabajo con HTML, básicamente los métodos que vamos a trabajar siempre van a ser un método para mostrar en pantalla, para editar, para eliminar, por ejemplo, para mostrar de acuerdo a un ID, para mostrar con random, que van a ser básicamente los métodos con los que vamos a trabajar, yo creo. Por ahí podrá surgir otro, uno más, uno menos, dependiendo de la cantidad de complejidad que tenga cada uno de los ejemplos que vamos a ir planteando. ¿Ya? Bien. Y nos van a ir surgiendo una serie de términos que vamos a tener que empezar a colocar dentro de nuestro diccionario. ¿Ya? Y hay varios, por ejemplo, ya tenemos varios. Tenemos el término clase, el término atributo, el término métodos, y va a surgir uno que es sumamente importante. Yo lo mencioné por ahí ya en un video tutorial anterior, pero la verdad es que aquí es donde cobra mayor importancia. Es el tema del encapsulamiento. ¿Ya? El encapsulamiento es un sistema, ¿verdad? Que nos permite a nosotros tener toda la información o toda la metodología de trabajo de nuestros scripts guardadas en una clase, ¿ya? Y simplemente lo que hacemos nosotros en nuestros archivos HTML es llamar a una instancia de ese método y obtener los datos necesarios que queremos de él, ¿ya? Por ejemplo, si volvamos al ejemplo del listado de países. Si hacemos un listado de países o de ciudades, nosotros creamos la clase, creamos el atributo país, creamos todos los métodos necesarios y creamos un método que se llame, por ejemplo, listar países. Y él me va a trabajar a través de un select asterisco from a la tabla países, por ejemplo. Eso me debiera traer todos los registros de la tabla países, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a crear todo eso dentro de una clase y luego desde el archivo HTML donde queremos que se listen, o sea que se vean todos esos países, vamos a ir simplemente llamando al método o a la clase que en este caso permite que se listen todos esos países. Es un poco lo que vamos a ir haciendo y es un poco lo que consiste el encapsulamiento. Un poco, si lo decimos en términos más sencillos, lo que hacemos es separar las capas de abstracción, como se llama en programación. ¿Ya? Generamos una capa con la cual trabajamos todo lo que es la parte dura, la parte de consulta a la base de datos y todo eso, y tenemos otra capa que es la capa de vistas, digamos, si lo decimos de una forma coloquial, las vistas que le vamos mostrando a los usuarios. ¿Ya? Eso es también, por ejemplo, un poco lo que nos proponen los patrones de desarrollo, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Los patrones MVC o ORM, que son patrones que vamos a ir viendo un poquito más avanzado el curso. ¿Ya? Entonces, eso es el encapsulamiento, no es más que eso, es ir escondiendo el código, digámoslo de una manera coloquial, teniéndolo guardado en una parte y simplemente instanciándolo cada vez que nosotros necesitemos. ¿Qué ganamos con esto? Muchas cosas. Ganamos que podemos tener mucho código reutilizable, por lo tanto vamos a ahorrar mucho trabajo
nuestro código también va a estar mucho más ordenado, ¿ya? Que es un poco lo que se busca con la programación orientada a objetos. Nuestro código va a estar muchísimo más ordenado que cuando lo trabajábamos con programación lineal, ¿ya? Y por supuesto la eficiencia de los tiempos de respuesta del servidor va a ser mucho más rápida, puesto que la programación orientada a objetos precisamente también busca eso. Busca que las aplicaciones respondan de una manera más rápida a las peticiones que le hacen los usuarios, ¿ya? Aquí un poco yo les planteo un esquema sobre lo que les acabo de decir, ¿ya? Donde les digo que tenemos una clase que tiene atributos, métodos y trabaja bajo un encapsulamiento, y acá abajo pongo destacado que vamos a trabajar con dos capas de desarrollo. Vamos a trabajar con la capa class, ¿verdad? Y con la capa HTML, en este caso la capa de las clases, que nos van a permitir generar toda la metodología, y la capa HTML, que va a ser la capa de las vistas, ¿ya? Bien, entonces ahora que ya vimos todo esto, vamos a colocar manos en el código, porque yo creo que he hablado mucho y quizás los tengo más enredados que entendiendo lo que, lo que les acabo de decir, así que lo vamos a llevar a código para que se entienda un poquito mejor. Bien, así que acompáñenme. Vamos a cerrar esto. Bien, aquí yo tengo ya creado un archivo llamado index.php, y acá lo estoy llamando, ¿verdad? Acá tengo el código, en este caso tengo el archivo llamado desde el navegador, ¿verdad? Curso video php po1, ¿verdad? Y vamos a trabajar una serie de cosas. Primero, los invito a realizar lo siguiente, para ver si efectivamente la versión de PHP con la que ustedes están trabajando es la correcta. Van a realizar este código, un echo, y van a crear un PHP version para saber qué versión de PHP tienen instalada en su servidor, ya sea en su hosting o en su servidor local, ¿ya? Actualizamos y acá por ejemplo ya nos dice que en mi caso yo estoy trabajando con la versión 5.2.6 de PHP. Esta es la versión que tengo instalado en mi servidor local. Evidentemente ustedes van a tener una distinta, pero básicamente la idea es que sea una versión superior a la 5, ¿ya? También lo pueden realizar con otro comando de PHP, que es el famoso PHP info, ¿verdad? Que también nos entrega un informe, pero este nos entrega un informe más detallado del PHP que tenemos, ya que nos entrega un reporte de las librerías. Por ejemplo, si actualizamos acá, fíjense que nos muestra una información mucho más detallada. Nos indica la versión de PHP que tenemos acá arriba, nos indica el sistema operativo que lo está conteniendo, ¿verdad? La API de Apache, una serie de cosas que nos pueden en algún minuto ser útiles. Por ejemplo, acá nos indica las configuraciones del core, del núcleo de PHP que tenemos instalado, y cuáles módulos tenemos habilitados y cuáles no, ¿ya? Es algo que también en algún minuto puede sernos de utilidad. ¿Se fijan? O sea, hay dos formas de llegar a lo mismo, pero la idea es este dato que tenemos acá arriba, que es la versión de PHP. Bien. Ok, una vez que vimos eso y nos aseguramos que tenemos una versión 5, evidentemente si no la tenemos, vamos a tener que actualizar nuestro servidor, y si es un hosting remoto, téngalo por seguro que van a tener habilitada una versión 5 en adelante. Si es que no la tienen, la verdad es que cámbiense de hosting porque no les va a servir para trabajar este curso, pero en general yo creo que el 99% de las empresas que son proveedores de hosting hoy en día ya permiten trabajar con PHP 5 en adelante, ¿ya? Eh, También es importante decir de que dentro de este curso nosotros vamos a trabajar con MySQL, ¿ya? Pero vamos a ir tratando de meter un poquito más de trabajo. Yo la verdad no sé qué versión tengo de MySQL, lo vamos a ver enseguida. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a entrar a trabajo de curso. La idea es que la versión de MySQL, creo, no me recuerdo cómo es el tema acá. Bien, yo tengo instalada una versión MySQL 5 también, ¿verdad? Y es sumamente importante que tengamos instalada una versión con estas características del MySQL, ¿ya? Por ahí hoy en día no son muchos los hosting, soy bien franco, no son muchos los hosting que están trabajando con
con MySQL 5 todavía, por muchas razones, pero la verdad que yo creo que ya dentro de los próximos meses la mayoría se van a ir actualizando. ¿Por qué es tan importante que comencemos a trabajar con MySQL 5 en adelante? Porque eso nos va a permitir, por ejemplo, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, si queremos crear una tabla, por ejemplo, de prueba, hola, con un campo, no sé, o dos campos, por ejemplo, la creamos. Y fíjense que podemos crear nuestra tabla con un formato llamado InnoDB. Habitualmente, y en todos los videotutoriales anteriores y en la mayoría de las configuraciones por default que traen los proveedores de hosting, ya nos entrega la posibilidad de trabajar nuestras tablas con el motor de almacenamiento Minsang, ¿ya? Sin embargo, este es el motor antiguo, es sumamente eficiente, o sea, nos permite hacer muchas cosas, pero no nos permite hacer cosas que son un poquito más complejas. Por ejemplo, habilitar procedimientos almacenados dentro de nuestra consulta MySQL, generar triggers, generar vistas, generar una serie de cosas. Bueno, vistas sí nos permite esto, pero pongo el ejemplo básicamente de los triggers y de los procedimientos almacenados. La verdad que en posteriores videotutoriales, y no va a ser muy adelante, yo creo que pronto lo vamos a hacer, vamos a comenzar a ir creando tablas con esta estructura, con la estructura InnoDB, ¿ya? Para que también nos vayamos interiorizando en este tipo de materias, ¿ya? Y vamos básicamente a orientar todos los trabajos de consultas a la base de datos utilizando procedimientos almacenados para que de verdad nuestras aplicaciones sean consistentes y sean de verdad eficientes, ¿ya? Pero al principio, como les digo, no es tan importante porque vamos a seguir trabajando con el motor de almacenamiento Minsang y vamos a orientarnos primero al trabajo con clases y objetos dentro de PHP. ¿Ya? Una vez que entendamos eso, nos metemos ya a lo que es procedimientos almacenados y triggers y todo lo que les acabo de mencionar. Pero se los planteo para que desde ya vayan tomando la precaución de ir actualizando la versión que tienen de MySQL. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos claro, el tema de las versiones, tanto de PHP como de MySQL con las que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a colocar ahora sí manos en el código. Entonces, vamos a borrar acá. Y es importante que aprendamos, primero que todo, cómo tenemos que crear una clase. Yo les decía que una clase, o todos los objetos con los que nosotros vamos a trabajar, los vamos a orientar con clases, ¿ya? Todo lo vamos a manejar a través de clases, todo lo vamos a crear con clases y a cada clase le vamos a ir creando atributos y métodos para poder ir trabajando con ellas, ¿ya? Así que es sumamente importante, considero yo, que partamos de la premisa de que tenemos que conocer la sintaxis que PHP nos ofrece para poder trabajar con clases, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a realizar ahora. Vamos entonces a crear a través de la sintaxis que nos ofrece PHP una clase, ¿ya? Vamos a ver la parte sencilla primero. En este caso vamos a colocar un comentario acá. Creamos nuestra primera clase. Bien, así que soltemos los nervios y comencemos a generar nuestra primera clase. Primero vamos a generar de la siguiente forma. Vamos a crear la palabra reservada class, con la cual nosotros creamos una clase. Luego le tenemos que dar un nombre, por ejemplo class persona. Luego abrimos y cerramos llave y ya tenemos nuestra clase creada. Se fijan, es sumamente sencillo. De hecho, si lo probamos no debiéramos tener ningún error. Exactamente, si por ejemplo le quitamos una llave, debiera darnos un error. Efectivamente nos dice parse error, syntax error, unexpect, ¿verdad? Bueno, que tenemos un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque nos falta la llave de cierre de la clase. Bien, esta es la parte fácil. Aquí ya nosotros ya creamos nuestra clase. Entonces ahora es importante que creemos los atributos y los métodos, ¿ya? Importante para que vayamos trabajando con ellos.
¿ya? Yo les decía que, por ejemplo, en la clase persona tenemos los métodos que nos permiten, en este caso, que la persona pueda vivir. Los métodos digestivos, el método cardíaco, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también teníamos los atributos o propiedades, en este caso el color de pelo, el tamaño, el nombre de la persona, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es crear primero que todo los atributos, ¿ya? Vamos a crearlos, siempre en una clase se estila hacerlo de la siguiente forma. Se crean, acá vamos a colocar, creamos los atributos, creamos los métodos. Bien, no hemos hecho nada nuevo, simplemente colocamos unos comentarios, pero esta es la forma de hacerlo. Atributos, y luego vamos creando los métodos hacia abajo, ¿ya? Bien, en las clases hay un tema que es sumamente importante. Hay formas de crear los atributos o los métodos, ¿verdad? Formas privadas y formas públicas, ¿ya? O formas protegidas también, como se les llama, pero la verdad lo que más se usa es private y público, ¿ya? Privado y público, ¿ya? La diferencia está en que cuando nosotros generamos un método privado o un atributo privado, este solamente va a estar disponible dentro del ambiente de la clase, ¿ya? Si nosotros creamos un método o un atributo, y lo definimos como público, eso significa que ese elemento nos va a permitir trabajar fuera de la clase, es decir, que vamos a poder crear, por ejemplo, fuera de esta clase una instancia y hacer un llamado al método o al atributo de la misma, ¿ya? En general nosotros, por lo menos en este curso, los métodos, los atributos, perdón, los vamos a trabajar de esta forma. Vamos a crearlos con private, el comando private, y acá al lado colocamos el atributo, en este caso, por ejemplo, nombre de la persona. Fíjense que el atributo siempre lo vamos a definir como una variable, ¿ya? Fíjense que acá le coloqué el signo de dólar respectivo para indicar que es una variable. Perdón. Por eso es sumamente importante que viéramos y nos diéramos toda la lata de ver los contenidos anteriores. Vimos detalladamente que es una variable, creamos algunos ejercicios, creamos trabajos con Ajax, creamos muchas cosas para ir tomando experticia en este tipo de cosas y ya considerar los básicos. Por lo tanto, yo ya no me voy a detener en explicar qué es una variable, por ejemplo, o cómo instanciarla o ese tipo de cosas. Simplemente voy a ir avanzando de manera progresiva. Bien, entonces ahora que tenemos claro cómo crear un atributo, tenemos que ir a ver distintas variantes de cómo crearlo. Por ejemplo, nosotros podemos crear un atributo de esta forma, o también lo podemos hacer de esta forma. Protected, es decir, que está protegido, o es privado, es algo bien similar, ¿ya? La verdad que no varía mucho. Lo creamos. Bien, lo creamos. Por ejemplo, creamos el atributo color de pelo, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos dos formas de crear atributos para una clase. Yo les decía que eso es súper importante definir si es privado, si está definido como protected o está definido como public, que también es una opción. Public, por ejemplo, tamaño. Vamos a colocar tamaño para que no utilicemos la letra ñ. Bien, estas son tres formas de crear un atributo, un método o cualquier elemento de una clase, ¿ya? Sin embargo, existen temas de seguridad y temas técnicos que nos indican que solamente vamos a trabajar con estos dos que tenemos acá arriba, ¿ya? Así que este lo vamos a comentar acá por si alguien lo quiere usar en algún momento, pero la verdad no se lo recomiendo por lo que les decía, porque al definir un elemento como público, sobre todo los atributos, eso significa que desde cualquier parte de nuestro código vamos a poder entrar a la clase sin ningún tipo de seguridad. En cambio, si nosotros lo definimos como privado, solamente va a estar disponible dentro de la clase, ¿ya? Les decía que al hacerlo como protected funciona de la misma forma. Sin embargo, hay una variante que es sumamente importante, que es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el tema de las herencias, ¿ya? Que las herencias dicen relación con que nosotros podemos crear una clase, pero también podemos crear una subclase, o podemos crear otra clase que dependa de la clase anterior, ¿ya?
Podemos crear muchas clases y hacer que unas dependan de otras para que, por ejemplo, si creamos un método dentro de una clase, podemos llamarlo desde otra, ¿ya? Pongo un caso particular. Por ejemplo, si creo un método con el cual yo subo archivos al servidor, ¿ya? Yo perfectamente podría crearlo solamente en una clase e irlo llamando desde las demás a través de una herencia, por ejemplo, ¿ya? Aunque también hay otras formas, están las clases, están los métodos estáticos, pero por ahí ya vamos a llegar a eso. Pero más o menos por ahí va el cuento de los protected. Por lo tanto, en lo personal, yo generalmente cuando creo clases sencillas las trabajo como private o como protected. Vamos a acostumbrarnos a trabajarlas como private. Pero como les decía, en algún momento las vamos a necesitar trabajar también como protected. Bien, ok, vamos a quizás colocar esto un poco más arriba para que quede más claro. Aquí, ahora sí, ¿verdad? Entonces tenemos un atributo creado. Vamos a colocar esto más adelante ahí para que quede más claro. Entonces tenemos el atributo nombre de la persona, ¿ya? Si nosotros vamos al código, acá lo tenemos, no tenemos ningún problema de sintaxis. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir creando los métodos, que lo tenemos acá. Ir creando los métodos de la clase, ya de la clase de persona. Ya creamos, por ejemplo, el atributo con el cual le vamos a dar un nombre a la o a las personas que estén involucradas dentro de esta clase, ¿ya? Y en este caso ahora le vamos a dar una serie de métodos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un método para inicializar nuestra clase, ¿ya? Vamos a crear un método. Los métodos en realidad son funciones, ¿ya? Son netamente eso, son funciones PHP que nos permiten tener el código más ordenado. Y eso es lo que yo les decía del encapsulamiento, ¿ya? Así que vamos a crear, por ejemplo, un método. Los métodos también trabajan de la misma forma con el private, con el public, con el protected en menor medida. En general los métodos de nuestra clase los vamos a trabajar con el comando public, ¿ya? Y cuando nosotros queramos que solamente el método funcione dentro de la clase, vamos a definirlo como privado. En este caso, por ejemplo, vamos a definir un método llamado function inicializar o iniciar, por ejemplo. Le vamos a decir que recibe un parámetro. Se fijan que la sintaxis es la misma. Creamos la función, el nombre del método y le pasamos el parámetro. Es muy importante eso. Bien, tenemos nuestro método creado y, por ejemplo, a este método podemos decirle que le asigne el valor que ingresó la persona acá, ¿verdad? Al nombre. Nosotros podemos también realizar lo siguiente. Podemos generar que, por ejemplo, y esto es sumamente usual, que un atributo sea definido como un arreglo. ¿Para qué? Para que pueda recibir más de un dato. Generalmente se hace esto, ¿ya? Bien, así que generamos nuestra función, nuestro método, que se va a llamar iniciar. Entonces cada vez que se llame este método, lo que va a hacer el sistema es generar que este arreglo vaya tomando un elemento con el valor que le fue ingresado a través de la función iniciar, ¿ya? Entonces, fíjense que cada vez que nosotros llamemos a la función iniciar, nos vamos a referir a este atributo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de este comando, con el comando this, ¿ya? Y con el operador guión mayor que. Bien, de esta forma nosotros nos vamos a referir a cualquiera de los atributos que tengamos definidos acá arriba, en la zona de atributos, ¿ya? Tenemos un error aquí. Con el comando this nosotros vamos a referirnos entonces a cada uno de los atributos. La sintaxis es this, ¿verdad? Este operador menor y mayor que, ¿verdad? O guión y mayor que, como lo quieran llamar. Y acá colocamos el nombre del atributo, en este caso nombre, ¿ya? Así nos vamos a referir a cada uno de los atributos dentro de nuestra clase, ¿ya? Entonces acá les decía que lo que va a hacer esta función es iniciar la clase asignándole el nombre que ingrese la persona al objeto, al atributo nombre, ¿ya? Y como es un arreglo, lo podemos hacer muchas veces, y cada uno de los nombres que reciba este método, ¿verdad? Va a ir llenando el arreglo
llamado nombre, ¿ya? En este caso entonces le decimos acá que sea igual a la variable nom, que está ingresada aquí. Bien, tenemos nuestra función creada, todo bien hasta aquí. Sin embargo, nos falta algo muy importante, que es que indiquemos si esta función o este método, recordemos que son funciones, pero en el ambiente de la programación orientada a objetos le vamos a llamar métodos, ¿ya? De verdad, en mi humilde opinión, aquí se cayeron los de PHP porque debieron haber llamado esto method, por ejemplo. Debieron haberlo llamado, no sé, el método o cualquier cosa. Pero bueno. Entonces, acá en nuestra función o método, nosotros lo que tenemos que hacer es indicar la seguridad con la que le vamos a permitir trabajar. Si le vamos a trabajar como private, como privada, es decir, que solamente funcione dentro de la clase, o como un método público, es decir, que pueda ser llamado desde fuera de la clase. En general, los métodos que vamos a crear van a ser públicos, pero voy a mostrarles que también se pueden crear como métodos privados. Vamos a crear este método como público, por ejemplo, ¿ya? Y ahora fíjense, ya tengo mi clase creada. Si yo voy al navegador, actualizo, no tengo ningún error. Gracias a Dios. Vamos bien por ahora. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es entender lo siguiente. Nosotros simplemente aquí creamos la clase, pero ella, para que pueda ser llamada desde algún script con el que nosotros trabajemos, nosotros tenemos que crear una instancia de esta clase. Y esa es la esencia de la programación orientada a objetos, ¿ya? Quiere decir que nosotros vamos a entender que una clase es perfectamente interpretado como un objeto, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de que no tenemos una clase, sino que tenemos el objeto persona, ¿ya? Y con el objeto persona nosotros vamos a crear una instancia de él. En este caso, esa instancia la vamos a guardar, por ejemplo, en la variable persona, ¿ya? Y esa variable va a ser igual a ¿qué cosa? A la clase perdón, a la clase persona. ¿Cómo hacemos eso? A través del comando new, ¿ya? Y a través de persona. Bien, entonces ya tenemos nuestra clase creada y la tenemos instanciada. ¿Se fijan? Importante. Por ahí hay quienes nos recomiendan no llamar a las variables donde vamos a guardar los objetos de la misma forma que se llama una clase. La verdad, es discutible eso. Entonces, aquí yo llamé a la variable persona igual que la clase persona. Por lo tanto, ahora vamos a hacer referencia, cuando queramos hablar de la clase persona, vamos a hablar de la variable persona. Y ahora lo que queremos hacer, porque fíjense, ya tenemos creada una instancia, y aquí lo vamos a comentar. Creamos una instancia de la clase persona, pero el sistema aún no está haciendo nada, o sea, no está mostrándonos ningún valor. Entonces acá está lo que yo les decía de lo de las capas de abstracción. Acá nosotros tenemos creada nuestra clase, y separadamente podemos perfectamente tener creado nuestro código HTML. Fíjense que acá vamos a crear por ejemplo, nuestro código HTML. Title, ¿verdad? Trabajo con clases. Video 1, por ejemplo. Vamos a crear el body. Y acá ya tenemos creado nuestro archivo HTML, nuestro código HTML. Y acá tenemos nuestra clase. Perfectamente nosotros podemos hacer esto, fíjense. Podemos sacar el código de acá, lo cortamos, creamos un archivo nuevo. Yo generalmente lo hago de esta forma. Lo guardamos, creamos un directorio, por ejemplo, yo siempre le llamo class, y dentro de él creamos un archivo llamado class.php. Y a él le colocamos todo el código necesario. Tenemos que colocar las etiquetas, ¿verdad? Y a él le colocamos todo el código necesario. ¿Se fijan? Y entonces acá simplemente lo que hacemos, en el archivo index o en el archivo que queramos, simplemente llamamos a través de un require once. Esto nosotros ya lo hemos hecho. Llamamos a la librería class con el archivo class.php.
y ahí nos queda separado porque tenemos todas las clases creadas dentro de nuestro archivo class.php, y acá en el archivo index o en las vistas, digamos, vamos a simplemente a generar instancias. Fíjense que acá yo la instancia de la clase persona la creé acá, entonces acá perfectamente yo puedo decir que primero probamos a ver si tenemos algún error. Nada, se fijan que de hecho me apareció el title ahí arriba. Entonces acá puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Puedo decir persona. Me refiero, fíjense que acá es lo mismo con el operador. ¿Se fijan? Acá solamente que en lugar de decir this voy a decir el nombre del objeto, el operador guión mayor que, y llamo al método con el cual yo quiero trabajar, en este caso el método iniciar. Entonces, si llamo al método iniciar y le paso un parámetro, por ejemplo, César Cancino. De esta forma, yo lo que acabo de hacer es trabajar con la instancia persona de la clase persona, y estoy llamando al único método que tiene creado. Podría tener más, pero estoy llamando a uno de ellos, que es uno solo el que tiene creado, al que se llama iniciar. Y lo que hace este método, recuerden, es que trabaja como una función, ya lo expliqué, y lo que hace es ir llenando el arreglo llamado nombre, que a su vez es un atributo de la clase persona. Si nosotros actualizamos, perfecto, no tenemos ningún error, pero hasta el momento no se ha generado ninguna vista en pantalla. ¿Se fijan? No se ha generado ninguna vista. Vamos a crear otro método dentro de la clase persona para poder ir viendo en pantalla los elementos que tiene el atributo nombre. Antes de eso vamos a hacer una pequeña prueba para probar el tema de la seguridad de las clases. Fíjense que si por ejemplo acá yo en lugar de public le coloco private y voy al navegador y actualizo, fíjense lo que sucede. Me dice fatal error llamando al método privado persona. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo le coloqué acá private en la seguridad al método iniciar. ¿Qué es lo que hice yo acá? Al indicarle que sea de tipo private, le estoy indicando que solamente esté disponible dentro de la clase. ¿Ya? Solamente está disponible dentro de la clase. ¿Se fijan? Es sumamente importante que nosotros tengamos en consideración eso. Bien, entonces la volvimos a publicar y vamos al navegador para que efectivamente no tengamos ningún tipo de error. ¿Se fijan? Básicamente por ahí va el asunto, más o menos ahí va tomando un poco de forma. ¿Ya? Aquí nosotros podríamos crear un método, por ejemplo, estoy inventando, veamos si nos funciona. Public function, ¿verdad? Listar, por ejemplo. Listar nombres, por ejemplo. Bien. Y con este método lo que vamos a hacer es, por ejemplo, veamos si nos funciona, que le vamos a decir que nos retorne a través de un return el largo count, ¿verdad?, del arreglo llamado thisNombre, ¿verdad? Acá lo que estamos haciendo es que nos retorne, esto ya lo vimos dentro de las funciones, a través de la función count, el largo de este arreglo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Acá debajo, en el archivo index.php, vamos a colocar un eco, por ejemplo, vamos a colocarlo sin eco, por ejemplo, vamos a llamar al objeto persona. Perdón, no recuerdo cómo lo escribí. Lo copiamos. Listar nombre, persona listar nombres. Si vamos al navegador, tenemos un error. Veamos, un error de sintaxis. Nos falta un punto y coma acá. Ahora sí. Bien, entonces por ejemplo en el archivo index decimos por ejemplo echo para que se imprima en pantalla eso, ¿verdad? Y fíjense, ¿se dan cuenta? Él tomó un valor.
porque tiene un valor asignado a la clase persona. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Podríamos crear, por ejemplo, que el método listar nombre funcionara de otra forma. Por ejemplo, que en lugar de mostrarnos eso, nos mostrara return this nombre, y que lo que haga sea imprimirme el nombre en pantalla. Entonces, ¿se fijan? Bueno, ahí tenemos un problema de un acento. Ya les voy a enseñar ahora una forma más práctica de solucionar ese tema, pero básicamente esa es la idea. Quitémosle acá, por ejemplo, creamos otro nombre, Pedro Menares, por ejemplo. Si actualizamos, aquí ahora nos muestra Pedro Menares y nos lo muestra dentro de un código completamente HTML. Simplemente dentro de lo que hacemos nosotros es hacer referencia a la clase. Acá lo tenemos, a la clase, perdón, a la clase y a un método de esta clase, ¿verdad? En este caso hicimos referencia a dos métodos de esta clase, al método iniciar y al método listar nombres. ¿Se fijan? Básicamente eso es lo que hicimos. Es algo bien sencillo, algo bien práctico y algo que nos va a permitir ir digiriendo de manera bien sencilla y de manera pausada el tema de la programación orientada a objetos, ¿ya? Esta es la primera pincelada que damos, la primera aproximación que tenemos a la programación orientada a objetos. Sé que quizás para muchos de ustedes esto puede resultar un poco complicado al principio. Nuevamente pido las disculpas para quienes ya conocen esto y tienen que darse el tiempo de oírlo. De verdad pido disculpas, pero como les decía al inicio, es importante que nos nivelemos todos, ¿ya? Que todos estemos al mismo nivel de conocimientos, ¿ya? Así que aquí les mostré un poco. Si recapitulamos, vimos que es una clase, aprendimos a crearla, aprendimos a crear métodos, atributos públicos, privados y en este caso eventualmente protegidos para trabajar con herencias. Ya les expliqué también que más adelante les voy a mostrar cómo es el trabajo con herencias. Les enseñé a crear métodos, ya métodos públicos y métodos privados. Son la verdad métodos bien sencillos, la verdad sumamente sencillos, pero que nos permiten ir entendiendo de manera más práctica qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Es importante también entender que con el transcurso de estos videos vamos a ir viendo otras cosas. Por ejemplo, yo tenía ganas de ver ahora el tema del método construct, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo video tutorial. En el próximo video tutorial lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con el método construct para que se construya un método automáticamente dentro de nuestra clase y perdón, ya vamos a ir derechamente a trabajar quizás con viendo cómo nos podemos conectar a una base de datos utilizando una clase PHP, ¿ya? Es muy importante que nos acostumbremos a trabajar de esta manera, ¿ya? De esta manera en la cual nosotros, se fijan, separamos el código HTML del código PHP. Acá dentro del require once estoy llamando al class.php, que es donde voy a tener todas mis clases guardadas, ¿ya? Siempre es importante que lo mencione porque creo que no está de más y prefiero evitar el posible debate que se puede llegar a producir eventualmente. Muchos de ustedes yo sé que quizás crean un archivo por clase, por ejemplo, y es sumamente válido. Muchos de ustedes me van a decir: César, yo siento que es más seguro crear una clase por tabla de la base de datos. Válido. Otra gente me va a decir: César, a mí no, a mí me gusta crear clases orientadas a los sistemas que tengo dentro de mi página web. Por ejemplo, una clase llamada carrito de compra, por ejemplo, ¿sí? Da lo mismo, la idea es que nosotros seamos dueños de la lógica que trabajamos, pero que esa lógica sea lo suficientemente eficiente para que nos permita obtener los resultados que buscamos de nuestro desarrollo, ¿ya? Así que eso es sumamente importante tenerlo presente. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación para que terminemos con este video. Tenemos entonces que creamos un archivo class.php, lo llamamos dentro de index.php a través de un require once y mediante esta forma nosotros tenemos disponibles todas las clases que creamos. Tenemos acá nuestra clase llamada persona, la creamos a través del comando class, abrimos y cerramos llave,
creamos los atributos en la zona de atributos. Recuerden que los atributos pueden ser privados o públicos, o protected también, para que no peleen conmigo. También decimos que creamos métodos, que en realidad les decía que son funciones. O sea, si nosotros entendimos bien qué es una función en el curso anterior, estamos listos para entender fácilmente qué es un método y cómo ir utilizándolo. ¿Ya? Entendimos que es un método público y un método privado. Vimos que si, por ejemplo, en vez de public le escribimos, perdón, private a un método, le escribimos private, inmediatamente nos da un fatal error, porque al decirle que sea privado, ¿verdad?, significa que solamente este método va a estar disponible dentro de la clase. ¿Ya? Vimos cómo crear una función para, por ejemplo, darle un valor a un atributo. Vimos cómo llamar a los atributos dentro de la clase, que es sumamente importante eso. ¿Ya? Vimos cómo instanciar una clase, ¿verdad?, a través del comando new, ¿verdad?, y a través de la clase, paréntesis, paréntesis. Entonces, con esto, esta es la base. Esto es lo que tenemos que nosotros saber sí o sí. Así que estudiense este video, párenlo en la parte que no entendieron, envíenme sus preguntas, yo trato de irse respondiendo todas. Ojo que me ayuda mucho que quizás las preguntas las posteen en el foro, para que así cuando yo ayudo a una persona, esa información quede en el foro y le pueda servir a otra gente más. ¿Ya? Así que eso, bueno, el foro es este, así que quien tenga alguna duda lo invito a que la vaya generando acá, ¿ya? Para que nos entendamos de mejor manera, ¿ya? Y así van a ver que no solamente yo respondo el foro, hay mucha otra gente que también, gracias a Dios, me está ayudando a contestar preguntas en el foro, ¿ya? Eso me ha ayudado bastante. Como siempre, bueno, ahora vamos a cambiar la encuesta, ya está, yo creo que ya está más que claro, y de hecho ya comencé con la programación orientada a objetos, ¿ya? Así que a ver si hoy publico otra encuesta distinta, ¿ya? Ahí voy a ver qué se me ocurre. Siempre también invitarlos por favor a visitar los anuncios de Google de mi página web, ¿ya? Acá los tenemos, los distintos anuncios de Google que he colocado en mi página web, ¿ya? También tenemos la posibilidad de que nos conversemos a través del chat. Vamos a contestarle acá, por ejemplo, a nuestro amigo Julio Bravo, que nos está escribiendo justamente ahora. Hola, Julio Bravo. Saludos a ti y gracias por seguir mi humilde trabajo, por ejemplo. Eso, importante también, si alguien puede generar donaciones, se le agradece. Lamentablemente me di cuenta de que mi hosting no me permite trabajar con la API de YouTube, así que voy a tener que buscar algunas alternativas, ¿ya? Así que importante que quien pueda hacer alguna donación, bienvenida sea, ¿ya? Eso, y este video tutorial entonces lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo vamos a ver el tema de el trabajo con el método construct, ¿ya? Y vamos a ver quizás, no sé si en este o en el próximo, cómo nos podemos conectar a una base de datos utilizando clases y programación orientada a objetos. Vamos a ver una nueva función MySQL con PHP que se llama MySQL Fetch Assoc, ¿ya? Que es una pequeña variante del MySQL Fetch Array, ¿ya? Funcionan de manera bien similar, pero que no funciona mejor al trabajarla con programación orientada al objeto, ¿ya? Así que eso, amigos míos, espero que les haya quedado claro, espero que haya sido de su agrado este primer video de la serie que vamos a hacer de PHP. Y como siempre, les doy las gracias por seguir mi humilde trabajo. Saludos desde acá, desde www.cesarcancino.com. Muchas gracias entonces por seguir mi humilde trabajo. Hasta luego.